Amén. Que el Señor le bendiga en esta tarde, en esta noche. Quiero compartir la palabra del Señor con ustedes, que está en el Salmo 41. Vamos a leer 3 versículos de la palabra del Señor. Este salmo es un salmo de David, una oración pidiendo salud. Sabemos que estamos viviendo en estos tiempos de cambio de clima, con muchas enfermedades, dolor en el cuerpo, por la humedad y un montón de cosas. Y acá la palabra del Señor nos enseña cómo nosotros poder obtener las bendiciones de Dios cuando nosotros tenemos una actitud de acuerdo a la voluntad del Señor. Y este salmo dice así, vamos a leer el Salmo 41, versículo 1, dice: Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor, mullirá toda su cama en su enfermedad. Amén. Esta es la palabra del Señor para nosotros en esta tarde. Nos enseña el Señor que Él quiere lo mejor para nosotros como sus hijos, pero también el Señor nos pide a nosotros cuál debe ser nuestra actitud como llamado, como escogido, como llamado de Él, para que Dios pueda respondernos en nuestras oraciones. El texto que hemos leído, por ejemplo, el versículo 1 dice: Bienaventurado el que piensa en el pobre. Dios tiene un interés especial por los débiles y por los desamparados, y bendice a los que muestran compasión a los necesitados. Lo hemos leído del versículo 1 a 3. Está desarrollando exactamente lo que el Señor piensa. En Mateo 5, 7 dice la palabra del Señor, dice: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esto es lo que Dios pide a nosotros en estos tiempos como hijos de Dios. Sabemos que muchos de nuestros hermanos, aún tal vez tan conocidos, familiares nuestros, están pasando por momentos de necesidad, momentos difíciles, porque sabemos que no hay trabajo. Algunos no pueden trabajar, tienen ganas de trabajar, pero no pueden trabajar. Pero Dios a nosotros nos pide como hijos de Dios, nosotros también como el Señor, tener compasión de aquellas personas que están necesitando. Y creo que esto es lo que nosotros como hijos de Dios debemos atender, lo que Dios a nosotros nos enseña. Él nos llamó para este fin, para cumplir con la misión que nuestro Señor Jesucristo vino hacia acá en la tierra. Y Dios en su palabra también nos dice, en Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice: Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, bien a todos. Y también sigue diciendo la palabra del Señor: y mayormente a los de la familia de la fe, es decir, a nuestros hermanos. Nosotros tal vez no podamos resolver la situación de toda la gente que necesitaba, pero más aquello cuando Dios nos pone en nuestro camino, sabemos, entendemos, vemos necesidad de nuestro prójimo, tenemos que actuar. Y ahí donde tenemos las bendiciones del Señor a nuestro favor. Y las promesas del Señor dicen, ¿no? Si los hijos de Dios han compartido la compasión de Dios por los necesitados, pueden orar con seguridad de que Dios los librará cuando estén en angustia. Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos manda, lo que Dios nos enseña, ponemos en práctica, nosotros podemos ir en la presencia de Dios, y Dios, dice, según el Salmo, Dios nos va a oír, Dios nos va a escuchar y nos va a librar cuando estemos en angustia. Eso lo dice el versículo 1. Dice la palabra del Señor así: bienaventurado, sabemos que la palabra bienaventurado es feliz. Feliz el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Es decir, cuando hacemos nosotros el bien, podemos decir: Señor, yo hago el bien. No, Dios, y automáticamente Dios ya empieza a escuchar nuestra oración. Y en segundo lugar, la palabra del Señor nos enseña, nos protegerá del peligro. Sabemos que vivimos en un mundo de peligro, un mundo de muchas maldades, incluso enfermedades, un montón de cosas que está sucediendo en el mundo. Pero Dios a nosotros, cuando nosotros pensamos en el prójimo, como el Señor Jesucristo nos ha enseñado, nosotros vamos a tener la protección del Señor. El versículo, por ejemplo, el versículo 2 está hablando primeramente, nos librará del peligro. Dice el versículo 2 así: Jehová lo guardará. Estamos guardados bajo la protección divina. Entonces nada ni nadie puede tocarnos cuando nosotros estamos protegidos por el Señor. Y después también lo que el Señor nos promete, cuando nosotros tenemos esta actitud de ayudar a nuestro prójimo en sus necesidades,
bendecirá nuestra vida. Dice el versículo 2 en la segunda, otra parte, y le dará vida. Vamos a dar vida y vida en abundancia, porque estamos haciendo algo que le ha agradado a nuestro Padre Celestial. Y también dice la palabra del Señor, destruirá el poder de Satanás y de todos nuestros enemigos. Es el versículo 2, sigue diciendo eso. Será bienaventurado en la tierra, o sea, será feliz en la tierra, y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Sabemos que el enemigo número uno nuestro es Satanás y sus demonios. Pero también el enemigo nuestro es las influencias que Satanás puede poner en nuestra vida, aún como las enfermedades, un montón de situaciones que el enemigo va a poner. Cuando nosotros estamos cumpliendo con lo que Dios nosotros nos pide, Dios nos promete, de acuerdo a este salmo, nos va a librar. Dios nos va a proteger de la destrucción que Satanás o de nuestros propios enemigos, esos enemigos que nosotros nos vemos invisibles, como esto que estamos viviendo ahora, estas pandemias que no podemos ver, pero Dios nos va a librar. Tenemos esa seguridad. Cuando nosotros, le vuelvo a recalcar, cuando nosotros nos interesa a nuestro prójimo, a los que necesitan, como es el deseo del Señor. Y también dice la palabra del Señor, y nos dará su presencia y sanidad cuando estemos enfermos. Eso es una de las cosas que nosotros como hijos de Dios, cuando nosotros llevamos una vida dentro de la voluntad de Dios, teniendo ese amor que Dios ha tenido para con nosotros, con nuestro prójimo, como dice el Señor Jesucristo en su palabra, ¿no? Que él ha enseñado ahí en Mateo 22, 37 al 40, el gran mandamiento, amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo con nosotros mismos. Entonces tenemos este respaldo de Dios, tenemos esta seguridad que Dios nos promete a nosotros. Jehová los sustentará sobre el lecho de dolor. Cuando estamos enfermos, el Señor va a estar ahí con nosotros. Y después sigue diciendo la Biblia, mulirás toda su cama en su enfermedad. La palabra mullir quiere decir ablandar, o podríamos decir también esponjar. Cuando nosotros estamos enfermos, nuestra cama está totalmente una cómoda para nosotros los hijos de Dios, porque es Dios mismo el que prepara todo para nosotros. Entonces, nosotros como hijos de Dios en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, podríamos decir escasez económica, en cambio de clima, con enfermedades, nosotros si sabemos, conocemos a alguien que está enfermo, principalmente nuestros hermanos de la iglesia, colaborar, hacer. Y algunos hermanos que están enfermos, no tengan vergüenza también de hablarnos con nosotros como líderes de la iglesia, como hermanos que somos en Cristo Jesús, llamarnos por teléfono, porque nosotros no podemos saber muchas veces la situación de los hermanos, aunque a veces le llamamos, pero por ahí uno nos quiere contar, pero no tengan vergüenza, diga la verdad para que también podamos colaborar, ayudar para ser bendecidos por el Señor, como el Señor promete en su palabra. Así que yo le animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que podamos nosotros como hijos de Dios poner en práctica la palabra de Dios. Como este salmo, bienaventurado el que piensa en el pobre. Bienaventurado, sabemos que es feliz. Feliz vamos a ser cuando nosotros hacemos lo que Dios nos manda. Cuando ponemos en práctica todas las enseñanzas que Dios nos da. Y ahí vamos a tener la seguridad de ir en oración. Cuando estamos enfermos, tenemos dificultad económica, Dios nos va a escuchar, Dios nos va a oír y nos va a bendecir como su palabra lo dice. Dios no miente, Dios cumple con su palabra. Jehová nos va a ayudar, Jehová nos va a bendecir, Jehová nos va a sanar, porque nosotros estamos haciendo aquellas cosas que a Él le agrada. Y dice también la palabra del Señor, lo que nosotros sembramos, vamos a recoger. Si sembramos cosas buenas, en el día que necesitemos, Dios también nos va a recompensar. Por eso yo le animo en el nombre de Jesús, hermanos, a algunos de ustedes tiene alguna necesidad, llámenos por teléfono, no tengan vergüenza, no tengan temor de llamarnos. Hasta aquí estamos dispuestos, si está a nuestro alcance, ayudarle en cualquier situación que están pasando. Si necesita oración por enfermedad, pídalo, o podamos orar por teléfono. Si están enfermos, necesitan algo económicamente, también avísenos, de una manera la vamos a hacer llegar a su casa. Así que yo le animo en el nombre de Jesús, vivan lo que el Señor nos manda que nosotros debemos vivir. Practicar la palabra de Dios, ponerla por obra. Si así lo hacemos, tenemos este privilegio de poder disfrutar de todo el cuidado y la protección de Dios, de acuerdo a este salmo que hemos leído. Así que Dios les bendiga y que el Espíritu Santo de Dios le haga recordar estas benditas palabras del Señor.
y ponerla en práctica, lógicamente, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos proteja. Que Dios los bendiga y vamos a hacer una oración para pedir al Señor, si alguno de ustedes está pasando por necesidad, están enfermos, que el Señor esté poniendo tu mano sanadora en ustedes para que ustedes puedan ser libres y poder disfrutar como hijos de Dios, de nuestro Padre Celestial, que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz. Y la palabra del Señor también dice que nuestro Dios es nuestro sanador. Debemos confiar, tener fe. Dios cumple con lo que ha prometido. Y que Dios nos ayude a nosotros ser obedientes a su palabra, ponerla en práctica. Hay mucha necesidad que nosotros como hijos de Dios somos bendecidos y podemos compartir con los demás. Señor, en esta tarde quiero darte gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que están escuchando esta palabra. Quiero pedirte por su vida, que vos los bendiga, que sea vos su providencia, que sea vos su sanador, Señor, porque tú tienes el poder para hacer todas las cosas que nosotros humanamente no lo podemos hacer. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de escasez, toda enfermedad, toda dolencia que pueda haber en los cuerpos de nuestros hermanos y declaramos sanidad, porque creemos en ti, en tu palabra es fiel y verdadera. Tú cumples con tu palabra, Señor. Por eso en el nombre de Jesús, Padre amado, te pedimos que vos estés sanando a tus hijos, librando de toda aquella enfermedad que puedan tener, gripe, resfrío, asma, lo que fuera, Señor amado, que tengan en el cuerpo de tus hijos, lo declaramos libertad para ellos. Y en el nombre de Jesús los reprendemos y declaramos libertad para que ellos puedan, Señor amado, seguir adelante, alabándote, bendiciéndote y poniéndote en práctica todas aquellas cosas que vos nos enseñás para que nuestro bien. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y ayudarnos, Señor, que tu Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros nos ayude a recordar todos los días de nuestra vida la necesidad que tenemos como hijos tuyos de poner en práctica tu palabra. Así como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y también a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a ser obediente a tu palabra. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de ustedes, mis hermanos, y que el Espíritu Santo de Dios lo haga recordar cada momento de su vida esta responsabilidad que tenemos como llamado, como escogido, como protegido del Señor. En el nombre de Jesús, muchas bendiciones. Amén.